Señor, solo tú eres digno. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste, nos redimiste, nos compraste a precio de sangre y somos tuyos. Gracias por tu palabra revelada, Señor. Gracias porque en ella tú nos traes salvación, luz y salud. Dios mío, gracias, Padre, por las personas que tú inspiraste para que nos trajesen tu mensaje, Señor. Gracias por los que tú usaste para preservar la palabra, por los que la tradujeron para que podamos entenderla, Señor. Y gracias, Señor, por esta gran maravilla, Señor, que es tu reino. Gracias, Dios mío, porque estamos aquí, Señor. Y venimos a ti con hambre y con sed. Queremos hambre de ti, Señor. Queremos que tú nos suplas, Señor, que tú nos satisfagas, Señor, porque tenemos hambre de ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos con desesperación. Yo necesito, Señor, escuchar tu palabra. Yo necesito oír tu voz, Señor. Yo necesito que tú me confortes, Señor, que tú me consueles, que tú me animes, que tú me corrijas, Señor. Dios mío, necesito sentir tu mano sobre mí. Y pido lo mismo para mis hermanos, Padre, que tú tomes este tiempo. Señor, tu palabra es perfecta, es santa, es pura, es eficaz, Señor. En ella, Señor, está la sabiduría que nos lleva a la salvación, Padre, pero úsame a mí, Señor, y Padre, por encima de mis torpezas y de los impedimentos que pueda haber en mi carne, Padre, para que tu palabra llegue con pureza, Señor, y con efectividad a cada uno de nosotros, Padre. Que no vuelva a ti vacía, que vuelva a ti con el fruto de vidas transformadas, que te honren y que te den la gloria y la honra que solo tú te mereces por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, parece que estamos volviendo poco a poco a la rutina, ¿verdad? A la vida normal de iglesia después de esta locura de la Navidad, que es una locura en muchos sentidos porque celebramos la encarnación de Dios, ¿no? Jesús se hizo hombre, Dios, el Verbo, se hizo hombre y habitó entre nosotros y es motivo de celebrarlo y es una locura. Pero ahora ya volvamos poco a poco a la normalidad y retomamos ese ciclo de predicaciones que veníamos desarrollando el año pasado. Y era ya por diciembre, ¿verdad?, cuando Gordy predicó sobre la epístola de Pablo que estamos examinando. ¿Os acordáis qué epístola es, verdad? ¿Los filipenses? No. Los colosenses. Vale. Pues en esta serie ya nos hemos adentrado en el capítulo 3. Y es costumbre del apóstol Pablo que en la primera parte de sus cartas él desarrolla un tema doctrinal, da una enseñanza conforme a las Escrituras, conforme a lo que el Espíritu Santo le está revelando. Y en la segunda parte, él desarrolla una aplicación práctica que es consecuencia de esas enseñanzas. El capítulo 3 de la carta de Pablo a los colosenses, que os invito a que abráis vuestras Biblias por el capítulo 3 de Colosenses, Pablo inaugura esta sección práctica. Recordamos algunos detalles sobre esta epístola, que Epafras, que era pastor de la iglesia en Colosas, realiza un viaje larguísimo. Además, como eran los viajes en el siglo I, él no cogió un vuelo directo de Colosas a Roma y luego en Roma cogió el metro para ir a donde estaba Pablo. No, era a través de caminatas, viajes muy peligrosos en barco, a través de muchísimos peligros. Este hombre se cruza medio Mediterráneo para ir desde lo que hoy es Turquía hasta Italia. Y allí en Roma, donde Pablo está prisionero, Epafras comparte con él su preocupación por sus hermanos. Y resulta que es que en la iglesia en Colosas había falsos maestros que habían introducido enseñanzas que estaban trayendo desasosiego y tristeza, una profunda tristeza, y desviaciones profundas en los hermanos, ¿no? Enseñaban estos falsos maestros que mediante prácticas ascéticas de castigo del cuerpo, mediante actividades místicas de unión con Dios a través de una cadena de mediadores y mediante un fuerte legalismo, observando una serie de prácticas religiosas que estaban inspiradas en el judaísmo, a través de estas prácticas se podía acceder a un conocimiento especial que traía un conocimiento especial de Dios que traía salvación al creyente o al que poseyese aquel conocimiento, y que esto estaba
reservado solo a unos cuantos elegidos. En los primeros 2 capítulos, el apóstol Pablo presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y solo su evangelio trae esperanza. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él canceló la deuda que teníamos con Dios, perdonándonos nuestros pecados, todos nuestros pecados, y anuló el poder del pecado en la vida del creyente. Él es la verdad. Todos los mandamientos, todas las ceremonias y todos los sacrificios del antiguo pacto se cumplen en Cristo. Y Gordy comenzaba a hablarnos, allá por diciembre, de las primeras aplicaciones prácticas de esta carta, de cómo vivir en la libertad que Cristo nos ha entregado. Nos hablaba de que nuestra ciudadanía está en los cielos y que debemos prestar atención a las cosas celestiales, a las cosas eternas y no a las cosas de este mundo, que son efímeras. Nos decía que la clave de una vida victoriosa es experimentar la verdad de que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Y para mí es muy gratificante constatar que la verdad del Evangelio sobrepasa con creces cualquier invento de Satanás, por muy bonito que sea el papel en el que viene envuelto. Un poquito más atrás del capítulo 3, en el capítulo 2, en el versículo 4, Pablo llama a este envoltorio palabras persuasivas. En nuestra Reina Valera, en la Biblia de nuestro pueblo, dice que son argumentos seductores, y la traducción en lenguaje actual dice que son frases bonitas pero falsas. Y en el versículo 8 del capítulo 2 lo llama filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La traducción en lenguaje actual lo traduce como ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Las enseñanzas de Satanás traen frustración, dolor y división, pero la sana enseñanza trae salud, trae vida y trae victoria. Y la verdad que remarca Pablo en el capítulo 3 es que hemos muerto y que hemos resucitado. Y eso es algo que ya ha dicho en el capítulo 2. En el versículo 12 dice, estamos sepultados con él en el bautismo. Eso significa que hemos muerto y hemos sido sepultados, porque sería muy cruel, ¿verdad?, sepultar a alguien que no estuviese muerto. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Ese es el sentido del bautismo, muerte y resurrección y unión de los destinos. Nuestro destino queda unido al destino de Cristo. Versículo 13 dice, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y me encanta que dice que nos dio vida, no que nos devolvió la vida. Porque, hermano, antes de Cristo aquello no era vida. Esto es vida. Cuando venimos a Cristo y estamos en Él, es lo que verdaderamente puede llamarse vida. Ahora sí tenemos vida en Él. Y en el versículo 20 del capítulo 2 dice, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y así llegamos al capítulo 3, donde Pablo dice, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, vanos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, sin circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Una consideración preliminar, por favor, si alguien me trae un vaso de agua, porque entre el discurso y el polvo que he tragado de la mascarilla, se me... Dice el versículo 1 de este capítulo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es verdad que dice, si habéis pues resucitado, pero la Nueva Versión Internacional traduce, ya que habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Y Manolo lo decía antes, la resurrección es un hecho real para Jesús, es un hecho real para todos los testigos que lo vieron, toda la gente a la que Él se apareció, pero también es un hecho real para nosotros. Pues cuando somos convencidos de pecado y la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, gracias. Cuando la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, la persona que fuimos hasta ese momento muere. Cuando te volviste a Dios, moriste y resucitaste. Moriste con Cristo y quedaste crucificado para el mundo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Moriste con Cristo y resucitaste con Él. Y lo que ahora vives en la carne ya no es tu vida, es la vida de Cristo. Así que, ya que has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. No un arriba físico, no las cosas del techo, los focos estos tan bonitos que tenemos aquí, no estas cosas, sino las cosas que tienen que ver con la eternidad. Algunos han caído en el error de pensar que la vida cristiana consiste en estar todo el tiempo pensando en cosas espirituales, al estar con la cabeza en las nubes, como decimos aquí. Creen que buscar o perseguir o aspirar a las cosas de arriba es eso, andar con la cabeza en las nubes. Pero si miras todo el resto del pasaje, Pablo está mostrando cómo el cristiano y la cristiana debe tener los pies en la tierra, pero ver las cosas desde una perspectiva no terrenal, sino desde una perspectiva eterna. Ya que has resucitado con Cristo, ocúpate de las cosas que tienen que ver con la eternidad. Procura una perspectiva divina de las cosas. Pon tu mira, fija tu mente en la realidad espiritual en la que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y que Cristo está sentado significa que ha terminado
que ha completado una parte importante de su obra de salvación a favor nuestro. Cristo murió por tus pecados y por los míos. Cargó con todos ellos y Él recibió el castigo que estaba reservado para ti y para mí. Y luego presentó ese sacrificio ante Dios Padre. Y Dios Padre aceptó ese sacrificio en favor tuyo y en favor mío. Un sacrificio perfecto que Cristo hizo una sola vez y que demostró ser eficaz para toda la eternidad. De modo que si vienes ahora a Cristo con arrepentimiento y con fe, Él te garantiza perdón y vida eterna. Busca las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. No fijes tu mente en las cosas terrenales, en las cosas temporales. Fíjala en las cosas eternas, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso de que tu vida está escondida con Cristo en Dios significa dos cosas. Lo primero es protección. Tu vida está con Cristo y nada ni nadie puede tocarla. Y lo segundo es que tu vida está escondida, lo que significa que está oculta, que no se ve. Lo que tu vida es ahora realmente solo es visible para Dios. Es posible que tú puedas ver cambios en tu vida, que tú puedas notar la acción del Espíritu Santo santificándote, que tú puedas ver y otros puedan ver también cambios importantes en tu carácter, en tu temperamento, en tu comportamiento. La obra de santificación del Espíritu trabajando en ti. Pero lo que tu vida es realmente está oculto a los ojos de todos. Solo está presente para Dios. Solo está revelado y desvelado para Dios. Y solo Dios puede verlo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo sea manifestado en su segunda venida, entonces se manifestará la obra final de Jesús en nosotros. Y se cumplirá lo que dice Juan en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Haced morir, dice nuestra Reina Valera del 60. Destruid lo mucho de mundano que hay en vosotros, dice el Nuevo Testamento de Fernando Arcas, y la traducción en lenguaje actual dice, den muerte, matadlo. Mata estas cosas en ti. En la película La cabaña, no sé si la habéis visto, es una peli, bueno, tiene sus cosas, ¿vale? Es una peli para verla y hablar de ella, ¿vale? Porque tiene muchas cosas interesantes y algunas cosillas que tenemos que matizar, ¿vale? Hay cosillas que tenemos que matizar. Bueno, hay una escena en la que el Espíritu Santo le pide al protagonista que lo ayude a limpiar un jardín, ¿vale? Y entonces el chico va y está limpiando el jardín y mientras está limpiando pues está hablando de lo que es la justicia, lo que está bien, lo que está mal. Y después de que está un rato allí arrancando malas hierbas y hierbas venenosas y todo esto, el Espíritu le dice, bueno, ¿qué te parece? Dice, esto es un desastre, ¿no? Y el Espíritu dice, esto es tu corazón. Y la historia, hermanos, es que en ese corazón no es solo un jardín que tiene malas hierbas, que las tiene. Es que además hay fauna, además de flora, en tu corazón hay fauna. Hay bichos que hay que matar. Hay malas hierbas que hay que arrancar y hay bichos que hay que matar. Y tenemos que matar a esos bichos. Hay que pegarles un tiro, hay que atravesarlos con una flecha, hay que ahogarlos, hay que aplastarlos, hay que hacer lo que sea, pero hay que matar esas cosas. Dios quiere esas cosas muertas
Dios quiere esas cosas muertas. Él no las quiere domesticadas. Él no las quiere controladas. Él no las quiere amaestradas. Dios quiere esas cosas muertas. Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir la fornicación, porque eso podía haber sido parte de nuestra vida pasada. Pero ahora tú has muerto. Esa persona murió y has resucitado. Eres una nueva criatura. Si queda algo de fornicación, tienes que matarlo. Fornicación es todo aquello que tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio. Incluye cualquier tipo de sexo con algo o con alguien que no es tu cónyuge. Incluye también la pornografía en todas sus formas. Haced morir la impureza. Esto tiene que ver con lo que es moralmente sucio. Incluye todo tipo de perversiones sexuales y es posible que hayamos practicado alguna de ellas en nuestra vida pasada, pero aquella persona murió. Esa persona murió y sus pecados también deben morir. Debemos hacer morir, debemos matar lo terrenal en nosotros. Debemos matar la impureza que pueda quedar en nuestro corazón. Haced morir las pasiones desordenadas. Esto tiene que ver con el deseo orientado a lo que no se debe. En el plano sexual y también en otras esferas de la vida. A lo mejor éramos dados al desmadre, pero recuerda que esa persona murió, esa persona ha muerto y te toca a ti matar lo que queda de esa persona en tu corazón, porque ahora hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. En nuestra nueva vida no caben estas cosas. Haced morir los malos deseos. Eso es apetito por las cosas malas. ¿Y qué es lo malo? Lo malo es lo que Dios dice que es malo. Conoce a Dios, conoce las Escrituras y descubre lo que agrada a Dios y descubre lo que desagrada a Dios. Lo que desagrada a Dios es lo malo y tienes que matarlo en ti. Haced morir la avaricia, que es idolatría. Avaricia es el deseo de tener más. Es un espejismo, es una cosa que se persigue, pero nunca se alcanza porque nunca hay suficiente. La avaricia es idolatría porque es opuesto a la vida de fe. Es desconfianza en la provisión de Dios. El deseo de que los bienes materiales aseguren nuestra vida en lugar de confiar en que Dios cuida de nosotros. Bueno, ¿qué distingue la avaricia de una buena mayordomía? ¿Cuál es la línea que la separa? La buena mayordomía busca administrar bien nuestras posesiones para dar gloria a Dios. La avaricia busca amontonar posesiones para asegurar nuestro futuro sin tener en cuenta a Dios. Y eso es idolatría, porque honramos a las posesiones en vez de honrar a Dios. Y por estas cosas, nos dice la Escritura, viene la ira de Dios. Dios reacciona frente a estos pecados. No quedan en la esfera de lo personal, porque ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no se trata de una cuestión personal y privada. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está en Dios. Y nosotros anduvimos en esas cosas, en todas o en algunas. El original, nosotros traducimos, la Reina Valera traduce anduvimos, pero el original dice rondábamos, dábamos vueltas alrededor de esas cosas, porque esas cosas eran el centro de nuestra vida. Vivíamos por esas cosas y nos esclavizaban. No podíamos salir de ese círculo. Pero tú has muerto y Cristo te ha liberado de ese círculo. A esta lista de 5 pecados, Pablo suma otros 5. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre,
sino que Cristo es el todo y en todos. Pecados que tienen que ver con la expresión. La ira es la explosión incontrolada de cólera. En la ira humana no opera la justicia de Dios, como nos dice Santiago en su capítulo 1, versículo 19. Él dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo. Si la ira explota, el enojo se cuece a fuego lento y engendra la venganza propia. En Génesis capítulo 4 se nos narra la historia de Caín y Abel. El versículo 3 de Génesis 4 dice: pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante, dice la Reina Valera del 95. Y sabemos cómo acabó el enojo de Caín. La ira explota, pero el enojo se cuece a fuego lento y da luz la venganza. Es algo que debemos quitar de nosotros, el enojo y la ira. La malicia es el deseo de hacer daño. Cuando juegas con los sentimientos de otra persona y das falsas esperanzas, eso es malicia. Eso es malicia. Es deseo de hacer daño. A veces se disfraza de amor, pero es malicia. La blasfemia, expresiones contrarias a la persona de Dios. Manifiesta hostilidad hacia Dios, falta de reverencia. Palabras deshonestas. La Biblia de Jerusalén lo llama maledicencia. La Nueva Versión Internacional lo llama lenguaje obsceno. La Biblia de las Américas lo llama lenguaje soez. En andaluz se dice palabrota. Palabrota. Dejad también las palabrotas, hermanos. Nosotros vivimos en una cultura en la que se usa muchísimo este tipo de lenguaje. Cuando yo era chiquitito era de mala educación, pero ahora todo el mundo lo dice. La gente bien educada, incluso no está mal visto que de vez en cuando suelten un taco, incluso se justifica. Pero que esté a nuestro alrededor no es motivo para que nosotros tengamos que practicar esto. Que sea aceptado por todo el mundo no significa que Dios lo acepte. Y si Dios no lo acepta, nosotros tampoco deberíamos aceptarlo. Porque no estamos aquí para agradar al mundo, estamos aquí para agradar a Dios. Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros revoloteen alrededor nuestro, pero sí podemos impedir que hagan nidos en nuestra cabeza. Así que tú igual no puedes impedir, aunque eso también está por ver, no puedes impedir que la gente diga palabrotas alrededor tuya, pero sí puedes tapar tu boca y no decirla, porque eso desagrada a Dios. Por favor, abandonemos y dejemos morir de hambre a las palabras deshonestas en nuestra boca. Dejad también la mentira, dice el apóstol Pablo, que es la forma que tiene nuestra naturaleza caída de protegerse, de defenderse. Dejemos estas cosas, dice el apóstol, porque nos hemos despojado, nos hemos desvestido del viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza, que es otra forma de decir que hemos muerto. Y nos hemos revestido del nuevo hombre, que es otra forma de decir que hemos resucitado. Al final del versículo 9 dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nos hemos deshecho del viejo hombre con sus hechos, con sus prácticas, con sus vicios, dice la versión internacional, con sus malos hábitos, dice la Biblia textual. Nos hemos despojado del viejo hombre y debemos revestirnos del nuevo,
que contiene la imagen de su Creador y que se va renovando hasta el conocimiento pleno. La idea es que Dios no ha barrido de un plumazo toda nuestra vieja naturaleza, toda nuestra realidad anterior, sino que estamos en un proceso de purificación, en un proceso de santificación, y ahí estamos todos. Ninguno ha llegado, yo no conozco a nadie que haya llegado todavía. Yo desde luego no he llegado y me queda un montón, y no conozco a nadie que haya llegado. Todos estamos en ese proceso de purificación y de santificación, de renovación, en el que vamos conociendo de forma experimental a Jesús. Y ese conocimiento transforma progresivamente nuestro carácter, de forma que nuestro carácter, nuestra personalidad, se va asemejando cada vez más a la de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y esto no es fácil. Hay quien ha arrastrado toda una vida de pecado, muchos años de pecado. Y las secuelas de esos malos hábitos en su vida los acompaña de por vida. Hay quien tiene victoria por la gracia de Dios y hace morir lo terrenal en su vida, y otros, en cambio, no se verán completamente libres hasta que no lleguemos a la presencia del Señor y sean manifestados con Él en gloria. Pero la realidad de la vida cristiana es una lucha constante, continua, contra el pecado. Sea que tengas victoria, o sea que caigas vez tras vez, y cada vez que caes tienes que levantarte y seguir luchando, tenemos que seguir combatiendo, porque la vida cristiana es un combate constante. Nuestra nueva vida en Cristo es una lucha constante contra el pecado. Y no es una lucha por alcanzar la salvación, porque la salvación se obtiene gratuitamente por gracia, por medio de la fe. No luchamos contra el pecado para alcanzar la salvación. No luchamos contra el pecado porque castigando nuestro cuerpo y privándonos de esas cosas que a nuestra carne le gusta, ofrezcamos a Dios un pago parcial o paguemos parte de la deuda que teníamos con Él, porque eso desvalúa la obra de Cristo. Es como decirle al Señor que lo que Él hizo no es suficiente, que tenemos que arrimar nosotros el hombro, que nosotros tenemos que completar lo que Cristo ha dejado incompleto. No lo hacemos por eso, no combatimos por el pecado, contra el pecado por completar la obra de Cristo. Su obra es perfecta. Tampoco combatimos sin descanso contra el pecado, porque eso nos hace más espirituales y mejor que los demás. Luchamos sin cesar por despojarnos de lo que queda en nosotros del viejo hombre, porque hemos muerto y porque hemos resucitado con Cristo, porque nuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, mi Señor, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lucho contra el pecado porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y en Cristo, dice el versículo 11, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, ya no hay bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo ha derribado todas las barreras que la humanidad ha levantado. Para Cristo y para los suyos ya no hay griegos ni bárbaros, ya no hay gente educada y gente ruda, ya no hay judíos ni gentiles, ya no hay gente con pedigrí ni sin pedigrí, no importa cuántas generaciones de creyentes haya en tu familia, ya no hay civilizados ni salvajes ni cualquier otra barrera racial, económica, social o cultural o política que los hombres hayan levantado entre ellos, sino que para los que estamos en Cristo, Él es el todo y Él nos iguala a todos. En la iglesia ya no distinguimos entre payo o gitano, entre negro, chino o indio. Cristo nos iguala a todos y nos convierte a todos en hermanos. Y eso es algo que solo Cristo puede hacer. Reunir a gente tan diferente, que viene de tantos sitios tan distintos, con intereses tan opuestos, unirlos en un solo cuerpo y llamarlos a todos por su nombre, cristianos. Cristo es el todo y en todos. Así que despojaos de lo que queda
de la vieja naturaleza, y sigue el versículo 12 diciendo: y ahora, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Estas expresiones, escogidos de Dios, santos y amados, son títulos especiales usados por Israel en el Antiguo Pacto. Se usa como posesión exclusiva de Dios. Y se usa también de Cristo en el Nuevo Testamento. Él es el escogido, dice Lucas 23:35. Él es el santo, dicen Marcos 1:24 y Lucas 4:34. Y el Padre dice él en Mateo 3:17: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El uso de estas expresiones aquí expresa la similitud de los cristianos con Cristo. Jesús es el escogido. Así que cuando nos vestimos como escogidos de Dios, santos y amados, en realidad nos estamos vistiendo de Cristo. Podemos decir que este párrafo contiene dos partes. Una es la lista de las prendas que tenemos que ponernos, y otra parte es cómo debemos usar esas prendas. Aquí se hace énfasis en las relaciones personales. Los valores mencionados aquí no tienen ningún sentido fuera de las relaciones entre personas. Por eso el versículo 13 añade la expresión los unos a los otros. Esta sección comienza con una definición de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Los cristianos, ¿quiénes somos para Dios? Empieza diciendo que somos escogidos de Dios. Y esto nos dice que la salvación no es por esfuerzo humano, sino solamente por el acto lleno de gracia de un Dios misericordioso. Nuestro comportamiento debe ser diferente también porque somos santos. Dios nos ha apartado para una vida diferente. Y además somos el objeto del amor de Dios. Estas tres cosas deben motivar o deben ser el motor para que nuestra conducta sea diferente. En los párrafos anteriores, Pablo nos ha estado enseñando acerca de las cosas de las que debemos despojarnos, que tenemos que eliminar de nuestra vida. Y ahora nos instruye en las cosas que tenemos que añadir, que tenemos que incorporar a nuestra vida. Y lo ilustra en la forma en que nos vestimos. Hay una serie de virtudes que debemos exhibir como cristianos. Ya que hemos muerto y resucitado con Cristo y que ahora somos escogidos de Dios, santos y amados, no podemos ir por el mundo de cualquier manera. No podemos ir de cualquier manera por el mundo. No podemos ir desnudos por el mundo. De la misma manera que Pablo anima a los efesios a vestir toda la armadura de Dios para que podamos resistir y cuando pase el día malo permanezcamos firmes, ahora nos dice que en nuestra vida cotidiana, para poder eliminar los vicios que ha estado mencionando anteriormente, para poder mantener un carácter que agrada a Dios, debemos vestirnos de estas cosas. Y lo primero de lo que tenemos que vestirnos es de entrañable misericordia, dice el versículo 12. La prenda más próxima a la piel debe ser la misericordia, que brota de las entrañas. La lista de nuestros vestidos comienza con algo muy interno. Debemos estar llenos de profunda compasión. Aquí Pablo nos dice que debemos tener una compasión que se origina en el fondo de nuestro ser, en nuestras entrañas. Esto es similar a lo que sintió Jesús cuando fue movido a misericordia al ver a los hombres como ovejas sin pastor, ¿no? En Mateo 9:35.
La palabra en griego, que no la voy a decir porque no hablo griego y vosotros tampoco, se traduce de dos formas en español. Una es misericordia. Misericordia se compone de dos palabras latinas. Una es miser, de donde viene nuestra palabra miserable, y significa desdichado. Y la otra es cordia, que significa corazón, y de ahí viene nuestra palabra cardiología. Y se refiere a la capacidad de sentir en nuestro corazón la desdicha de los demás. Está hablando de empatía. La otra palabra que se traduce es compasión, que también se compone de dos palabras. Con, que significa junto a, y pasión. Expresa acompañamiento, expresa pasión y sentimiento, y expresa empatía, comprensión de los sentimientos de otra persona. Y la misericordia debe ser nuestra ropa interior. Debemos pedir a Dios que este rasgo de carácter sea tan nuestro como nuestra propia piel. La siguiente prenda es la benignidad. Significa dulzura, significa que seamos fáciles de llevar. Es lo contrario de ser áspero. Se traduce también como amabilidad. Los escritores antiguos la definen como la virtud de la persona para la que el bien de su prójimo es tan deseable como el suyo propio. Eso también es empatía. Revela un carácter generoso y no áspero, incapaz de hacer daño. Lo usamos con ese tipo de tumores que no son dañinos, tumores benignos. Se usa también para ese vino viejo que ha perdido su aspereza. Es la palabra que Jesús usa para decir mi yugo es fácil. Está diciendo mi yugo es benigno, no hace daño. La bondad a veces es rígida, pero esta palabra designa la bondad amable, aquella que mostró Jesús con la mujer pecadora que lavó sus pies en casa de Simón el fariseo, que como me queda poco tiempo no lo vamos a leer, pero está en Lucas 7 del 37 al 50, y no cabe duda que Simón el fariseo era un buen hombre, pero Jesús era más que bueno, era benigno, era amable. Es una de las características del cristiano que debe relucir en nosotros, la amabilidad. Después está la humildad. Se ha dicho a menudo que la humildad es que ha sido elevada a la categoría de virtud por el cristianismo. De hecho, en el griego clásico no hay ninguna palabra que se traduzca por humildad que no tenga un matiz de servilismo, de bajeza. Pero la humildad cristiana no es nada rastrero. Humildad no es hacerse de menos. Humildad no es rebajarse a uno mismo. No es quitar valor a lo que somos o a lo que hacemos. Para los falsos maestros en Colosas, humildad era castigo del cuerpo. Y estaba dentro de sus prácticas ascéticas. Ellos pensaban que castigando el cuerpo se volvía uno más humilde. Pero esto no es la idea bíblica de la humildad. La humildad nace de saber quién es Dios y quién soy yo. Cuando tomamos conciencia de la grandeza de Dios y la comparamos con nuestra pequeñez, toda altivez tiene que desaparecer. Todo sentimiento de superioridad se evapora. A continuación viene la mansedumbre. Debemos vestirnos de mansedumbre, que también es un término muy tergiversado, muy mal entendido. La definición usual de la palabra sugiere debilidad en mayor o menor grado. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse, no tiene medios para defenderse. Pero la idea bíblica del término no va por ahí, no significa eso. La Biblia nos habla de la mansedumbre de Moisés. Números 12:3 dice que este varón Moisés era el más manso de todos los hombres. Moisés, el más manso de todos los hombres. Vale, y tú lees la historia y ves a Moisés frente a Faraón, que era, para los egipcios era Dios en la tierra, el rey más grande de su tiempo, el imperio más importante de su tiempo. Y él se presenta ante Faraón y le dice, dice Dios que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón le dice, ni sé quién es Dios, ni voy a dejar ir a su pueblo. Si Moisés hubiese sido manso
conforme a los principios de este mundo, él le hubiera dicho a Faraón: vale, me voy, adiós. Eso es una persona mansa según el mundo, pero Moisés no hizo eso. Moisés le dice a Faraón: tú no sabes quién es Dios, pues te va a enterar de quién es. Y va a venir una plaga y otra, y él se presentaba ante Faraón y Faraón le daba pares y nones, pero este hombre no se dejaba convencer, y era manso. 10 plagas. Otro ejemplo de humildad, el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús nos dice en Mateo 11, 29: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, el Señor Jesús dice de sí mismo que es manso, y lo es, ¿no? Porque si Él lo dice, pues lo es. Y ahora vemos a Jesús entrando en el templo, ¿no? Y están allí la gente que cambiaba monedas, los que vendían palomas, haciendo negocios. Y en Él se cumple lo que dice el Salmo: el celo de tu casa me consume. Le subió, y el hombre empieza allí a derribar mesas, las palomas se van volando, las monedas están esparcidas por el suelo. Dice que había allí, no sé quién lo dejaría, un hato de cuerda, y dice que usó un látigo y empezó a darle allí a la gente: irse de mi casa, esto es casa de oración, y vosotros la estáis convirtiendo en cueva de ladrones. Y es un hombre manso, es manso. Y echó a latigazo a los comerciantes del templo. Y es un hombre manso. Y es un ejemplo de mansedumbre. La mansedumbre bíblica puede definirse como poder bajo control. Y es el resultado de la humildad. Decíamos que la humildad viene de saber quién es Dios y quién soy yo. Mansedumbre es consecuencia de la humildad. Es preferir la voluntad de Dios a la mía. Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia, al propio interés. Es lo opuesto al orgullo y la soberbia. ¿Dónde reside la mansedumbre de Moisés? La mansedumbre de Moisés reside en que cuando él ve la zarza y él sube y Dios empieza a hablarle, y Moisés se va dando cuenta de que su vida va a cambiar un montón, y que el plan de Dios parece que no le gusta mucho, volver a Egipto, sacar al pueblo, y empieza a ponerle piedrecitas en el camino a Dios, ¿no? Y excusas: es que yo no sé hablar, es que ¿quién soy yo? Que no se lo van a creer. Y Dios le dice: no, tú vas ahí. Y él dice: sí, Señor, yo voy. No quiero ir, pero si tú quieres que yo vaya, yo voy. ¿Dónde reside la mansedumbre de Jesús? En que Él dijo: Padre, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Mira, y no es que la voluntad de Jesús fuese diferente de la voluntad del Padre. Eso lo dijo por ti y por mí, para que nosotros viésemos que Él es humilde, que Él es manso, para que seamos mansos como Él es manso. Dice el apóstol Pablo: vistámonos también de paciencia, tolerancia, dice en las notas al margen en la Biblia de las Américas y la Reina Valera de 1909. Es tener tolerancia para soportar los problemas mientras estamos viviendo. No es aguantar por aguantar, no es ser paciente, aguanta y... No, sino aguantar luchando. Este es el espíritu que no pierde nunca la paciencia con los demás. La torpeza y la insensatez no le producen cinismo o desesperación. Los insultos y los malos tratos que reciben no le hacen resentido ni enojado. Y dice el pasaje: soportándonos y perdonándonos. Si alguno tiene queja contra otro, por si alguno tiene queja contra otro. Por supuesto que hay quejas. Por supuesto que hay quejas contra otros. Siempre habrá quejas contra otros. Pero la forma en que se deben tratar esos conflictos en la Iglesia no es una forma terrenal. Nosotros, acordaos, debemos buscar las cosas de arriba. Debemos tener una perspectiva eterna. No debemos buscar las cosas de la tierra. Si tenemos queja contra otro, no vamos a contárselo a una tercera persona. No vamos a contarlo para desahogarnos. No. Esa es la forma terrenal, no es la forma eterna de hacer las cosas. No se hace así, desde arriba, desde lo alto. Vamos a perdonar, vamos a dialogar, pero vamos a perdonar. Porque el perdón es liberador para el que lo recibe
pero también es liberador para el que lo da. El rencor carcome los huesos, pero el perdón libera. El perdón, hermano, es medicina, es medicina. Y la motivación que nos impulsa a perdonar es saber que Cristo nos perdonó a nosotros. Y si Cristo nos perdonó a nosotros lo imperdonable, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar las ofensas que nos hacen? Y dice el apóstol Pablo, y sobre todas estas cosas, como prenda final, vistámonos del amor, que es el broche que lo cierra todo. Es el vínculo perfecto, dice Reina Valera del 60. Broche de perfección, dice la Biblia de Jerusalén, y vínculo de la unidad, dice la Biblia de las Américas. Sugiere que el amor es el eslabón que une y junta todas estas virtudes mencionadas previamente en el versículo 12. El amor es un broche, es un lazo que nos guía a la perfección. Estrecha a los miembros de la congregación mucho más que las virtudes del versículo 12, en una unidad del cuerpo de Cristo, y produce la perfección. El apóstol concluye esta idea invocando la paz de Dios a la que hemos sido llamados. Pero la paz de Cristo no se refiere a la paz íntima y personal del alma, sino a la paz que Jesús encarna y que nos brinda, que nos regala. Y es el equivalente a la salvación. La paz con Dios que Él obtuvo para nosotros en la cruz, porque solo justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 5. Si tienes paz con Dios, Cristo debe gobernar tu corazón. Y si no tienes paz con Dios, haz las paces con Él. Haz las paces con Él. Confiesa tu pecado. Dile que te arrepientes. Despójate de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Vístete como escogido de Dios, como santo, como santa, como amado, como amada. Vístete de misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, del poder para soportar. Vístete del amor de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Versículo 16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que la palabra de Cristo viva en vosotros con toda su riqueza, dice la versión internacional. Y se refiere a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Y ese habitar de la palabra en nosotros no es solo que la aprendamos de memoria, que es bueno y es sano y trae muchos beneficios aprenderla de memoria, pero es mucho más que eso. Es dejar que el poder que ella tiene en sí misma actúe en nosotros, produciendo los resultados con la que Dios mismo la diseñó. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo vivirá la palabra de Cristo abundantemente en nosotros con toda su riqueza? Pues cuando nos enseñemos unos a otros y nos animemos unos a otros con ella, enseñándoos y exhortándoos, amonestándoos, dice la Biblia textual. Literalmente significa poner en la mente, o sea, que yo ponga la palabra en tu mente y que tú pongas la palabra en mi mente. Eso es lo que significa amonestándoos y hacerlo con sabiduría. Y dice, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos son las canciones inspiradas que se encuentran en el libro de los Salmos. 1000 años de vida devocional. Todas las situaciones por las que tú puedas pasar están descritas en los Salmos. Canciones inspiradas. Himnos son verdades que la Iglesia canta, lo que hemos cantado. Verdades con fundamento bíblico. Y algunos ejemplos tenemos en el Nuevo Testamento. Cánticos espirituales. Se refiere a canciones personales.
surgían espontáneamente en los cultos de la iglesia primitiva. Quizás no todos estamos dotados para cantar así, pero todos podemos cantar con gracia en nuestros corazones. Y el versículo 17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Significa que estando vestidos así, como enseña la Escritura, seremos dignos representantes de Cristo en la tierra. Los falsos maestros de Colosas decían: castiga tu cuerpo, participa en las ceremonias y quizás entres en un éxtasis y puedas participar de la adoración angelical y alcanzar la salvación. El Evangelio dice que si mueres con Cristo, resucitarás con Él, que debes poner tu mente y tu corazón en las cosas del reino de Dios y no en tonterías, que si lo haces, tu vida está escondida con Cristo en Dios, donde hay seguridad absoluta. El Evangelio dice que si vas a morir, tienes que destruir todo lo que queda de ti, todo lo que queda en ti de las cosas de este mundo. Esas cosas que antes eran el centro de tu vida, tienes que desvestirte de ellas y tienes que revestirte de Cristo. El Evangelio dice que si la palabra de Cristo vive en ti, con toda su riqueza, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, lo harás como representante de Cristo en la tierra. Y por eso damos gracias. Damos gracias porque conforme al Evangelio, Jesucristo nos libera, Jesucristo nos dignifica y Jesucristo nos salva. Damos gracias a Dios por Él. A Él sea la gloria. Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hiciste morir y resucitar contigo. Y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo que vivimos ahora, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, quien murió, quien se entregó por nosotros y nos amó. Gracias, Dios mío, porque tú nos llamas, Señor, a que nos desvistamos, a que matemos lo terrenal en nosotros, Señor. Dios mío, y pedimos tu auxilio y tu ayuda. Dios mío, queremos llenarnos de tu palabra, Señor. Queremos que tu Espíritu nos ilumine, Señor, y nos lleve a toda verdad. Dios mío, que podamos deshacernos de estas cosas, Señor, de estas cosas mundanas en nuestra vida, Padre, y dejemos de pensar en tonterías y nos concentremos en ti, Señor, y vivamos para ti como a ti te agrada, Padre. Señor, queremos darte la gloria y la honra que solo tú te mereces por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga. Gracias.